Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy nos metemos de lleno en el Mediterráneo, un mar que es mucho más que agua, cuna de imperios, cruce de caminos y hoy, un punto ecológico y geopolítico bastante candente. Usaremos extractos de Wikipedia como base. Exacto. Vamos a ver su geografía, que es muy particular, su historia, que es, increíblemente densa, también la geología, que tiene episodios casi de ciencia ficción, su ecología tan singular y, claro, los desafíos a los que se enfrenta ahora mismo. La idea es conectar un poco todo, ¿no? Para tener una visión completa basándonos en la información de las fuentes. Perfecto, pues al agua. Empecemos por lo básico, lo físico. Es un mar casi cerrado, ¿verdad? Sí, esa es la clave. El estrecho de Gibraltar, ¿eh? Es una puerta muy, muy estrecha, apenas 14 kilómetros. Y eso lo condiciona casi todo. Cubre unos 2,5 millones de kilómetros, que suena muchísimo, pero en realidad es menos del 1% de la superficie de los océanos. Ostras, qué poco en comparación. Sí, sí. Y la profundidad media, unos 1.500 metros. Pero ojo, tiene puntos como la fosa de Calipso, en el Jónico, que baja de los 5.100 metros. Tela. Y está rodeado de tierra por casi todos lados. Europa, África, Asia. Eso le da el famoso clima mediterráneo, supongo. Justo. Veranos cálidos y secos, inviernos suaves y húmedos. Y ese clima, a su vez, provoca una evaporación altísima. Más de lo que llueve y aportan los ríos. Mucho más. Y esa pérdida constante de agua es fundamental para entender luego la salinidad, las corrientes, todo. Además, no es un bloque homogéneo. Está lleno de subdivisiones. El Adriático, el Egeo, el Tirreno, Alborán, cada uno con sus cosillas. Es un mosaico. Y baña muchísimos países, claro, y miles de islas. Sicilia y Cerdeña, las más grandes, ¿no? Sí, en área y población. Y la temperatura del agua pues varía, pero se mantiene templada, mínimo unos 12 grados Celsius en invierno, y en verano puede llegar a 28 grados Celsius en algunas zonas. Vale, pero si decimos Mediterráneo pensamos en historia al momento. Fue como la M30 de la antigüedad, ¿no? Totalmente. Imagina, los egipcios, los minoicos, comerciando hace milenios. Luego llegaron los griegos, los fenicios, fundando colonias por todas partes. Y entonces, llegan los romanos. Y aquí la cosa se pone muy interesante. El Mare Nostrum. Exacto, nuestro mar. Y no era broma, ¿eh? Llegaron a controlar absolutamente todas las costas. Todas. Fue, un lago romano. Algo único. Un control total que se fragmenta con la caída de Roma occidental. El testigo lo recoge Bizancio y después, en el siglo VII... Irrumpe el Islam desde Arabia. Una expansión rapidísima que cambió la faz de la cuenca. Norte de África, Iberia... Y no solo políticamente. No. Trajeron cultivos nuevos a Europa, que hoy son básicos. La caña de azúcar, el arroz, naranjas, limones, espinacas, berenjenas. Y fíjate, palabras como aceite o aceituna vienen del árabe al-zait. Ellos siguieron y mejoraron la producción de aceite de oliva. Qué curioso. Aunque las rutas comerciales se vieron afectadas, algunas ciudades como Venecia o Génova supieron adaptarse y prosperar, sobre todo con las cruzadas. Sí, y más tarde, claro, el Imperio Otomano se convierte en la potencia dominante en el este, sobre todo tras la caída de Constantinopla en 1453. La batalla de Lepanto, en 1571, fue un punto de inflexión naval, aunque no el fin de su poder. Desde luego. Y no hay que olvidar a los piratas berberiscos del norte de África, un problema durante siglos, ¿eh? Se habla de más de 1 millón de europeos capturados como esclavos entre los siglos XVI y XIX. Una barbaridad. Y también fue clave cómo las nuevas rutas oceánicas, a partir del XV, le fueron quitando algo de protagonismo comercial al Mediterráneo al poder rodear África. Pero estratégicamente siguió siendo vital. Gibraltar en manos británicas, las guerras napoleónicas, las guerras mundiales, siempre en el centro. Y el siglo XIX le dio una nueva vida con la apertura del Canal de Suez en 1869. De repente volvía a ser la ruta más corta y rápida a Asia. Claro. Y esa conexión, esa encrucijada, nos lleva a una realidad actual muy dura. Las migraciones. Se le ha llamado cementerio. Es terrible. Sí, por las miles de personas ahogadas intentando cruzar. Italia, por ejemplo, ha recibido cientos de miles desde 2013, sobre todo de África subsahariana. Hubo operaciones como Mare Nostrum para intentar paliar la crisis. Es una cara muy amarga. Sí, una realidad que choca con la imagen turística. Cambiemos de tercio. Vayamos a las profundidades, la geología.
Parece que ya no se considera un resto directo del antiguo Tetis. No. La idea actual es que es una cuenca más joven, el Neotetis. Se formó y se sigue formando por el choque entre la placa africana y la eurasiática. Y en esa historia hay un capítulo, bueno, alucinante. La crisis salina del Mesiniense, hace casi 6 millones de años. ¿Eso fue lo de que se secó? Suena a película. Pues sí. Por movimientos tectónicos se cerró la conexión con el Atlántico en Gibraltar, y durante unos 600.000 años, ojo, la evaporación fue tan bestia que el mar se secó. Entero. Parcialmente o casi totalmente. Imagínate un desierto de sal gigantesco donde ahora está el mar. Dejó capas de sal de kilómetros de espesor en el fondo, más de 1 millón de kilómetros cúbicos de sal acumulada. 1 millón de kilómetros cúbicos de sal. Y el final de la historia es igual de espectacular, ¿no? La inundación. La inundación zancleana hace unos 5,3 millones de años. ¡Pum! Se rompe la barrera de Gibraltar y el Atlántico entra a lo bestia. ¿Cómo de bestia? Se calcula un caudal 1000 veces mayor que el del Amazonas hoy. 1000 veces. Pudo rellenar toda la cuenca en menos de 2 años. Una cascada de proporciones bíblicas. ¡Qué locura! Normal que el fondo marino sea complejo después de todo eso. Cuencas, volcanes submarinos como el Marsili, que decías que es más grande que el Etna. Sí, el Marsili en la cuenca tirrénica es enorme. Y la Jónica, con la fosa de Calipso, el punto más profundo. También está la dorsal mediterránea, que es como una cordillera submarina, y estructuras impresionantes como la escarpa de Malta. Una escarpa. Un acantilado. Exacto. Un acantilado submarino de piedra caliza de unos 250 kilómetros de largo y que en algunos puntos tiene hasta 3,5 kilómetros de altura, formado por fallas, lleno de cañones submarinos, una geología muy activa, muy accidentada. Vale, entiendo. Y toda esta geografía y geología, claro, afecta a cómo se mueve el agua. Mencionaste antes la alta evaporación. ¿Cómo se compensa eso? ¿Por qué no baja el nivel? Por Gibraltar, otra vez. Por ahí entra un chorro constante de agua del Atlántico, unos 70.000 metros cúbicos por segundo. 70.000 metros cúbicos. Sí. Es agua más fría y menos salina. Sin esa entrada, el nivel del mar bajaría como 1 metro al año. ¡Madre mía! ¿Y qué hace ese agua atlántica una vez dentro? Pues circula hacia el este, principalmente por la superficie, siguiendo la costa africana. Y al ir hacia el este se calienta y se evapora más, ¿no? Se vuelve más salada. Exacto. Se calienta, aumenta su salinidad y, por tanto, su densidad, especialmente en la zona más oriental, en el Levante. Allí, al ser más densa, se hunde y forma una masa de agua característica, el agua intermedia levantina, o LEIW por sus siglas en inglés. Esta agua, más salada y relativamente cálida, viaja luego hacia el oeste, pero a profundidades medias. Por debajo del agua atlántica que entra. Justo. Y es esta agua intermedia la que principalmente sale del Mediterráneo por Gibraltar, en profundidad. Es como una cinta transportadora de 2 niveles, ¿sí? ¡Qué interesante! Y además hay otro proceso. En invierno, en zonas como el Adriático, el Egeo o el Golfo de León, vientos muy fríos, como la Bora, enfrían muchísimo el agua superficial. Tanto que se vuelve muy densa y se hunde hasta el fondo, formando el agua profunda del Mediterráneo. Un ciclo complejo. ¿Y cuánto tarda el agua en renovarse? Pues se estima que el tiempo de residencia es de unos 100 años. 100 años. Eso significa que si algo cambia, tarda mucho en notarse, pero también en arreglarse. Lo hace muy sensible a cambios a largo plazo, como el cambio climático. Muchísimo. Es muy vulnerable. Y ya se están viendo los efectos, ¿eh? Hay un calentamiento clarísimo. Y no solo en la superficie, sino en toda la columna de agua. ¿Y qué se espera que pase? Pues que aumente más la salinidad. Y también la estratificación. O sea, que las capas de agua, superficial, intermedia, profunda, se separen más, como si echaras aceite sobre agua. Y eso dificulta la mezcla. Exacto. Dificulta la mezcla vertical, el transporte de oxígeno hacia el fondo y de nutrientes hacia la superficie. Afecta a toda la circulación y a la biogeoquímica. De hecho, parece que el Mediterráneo oriental ya se ha convertido en una fuente neta de CO2 a la atmósfera, en lugar de absorberlo. Vaya. Y las olas de calor marinas, episodios donde el agua se calienta muchísimo, son cada vez más frecuentes e intensas. Hablando de vida, siempre oímos que el Mediterráneo tiene una biodiversidad enorme, unas 17.000 especies. Sí, se estima eso, es un punto caliente de biodiversidad marina. Muchísimas especies en un área relativamente pequeña. Pero, a la vez, he oído que es pobre en nutrientes, casi un desierto. ¿Cómo se come eso?
Es la gran paradoja del Mediterráneo. Es muy rico en especies pero muy pobre en nutrientes. Es lo que llamamos oligotrófico. ¿Óligo qué? Oligotrófico significa poco alimento. Tiene bajos niveles de nutrientes esenciales como el nitrógeno y sobre todo el fósforo. Comparado con zonas ricas del Atlántico, la producción de plancton, la base de la cadena trófica, es baja. ¿Y por qué es tan pobre en nutrientes? Pues por varias razones. La circulación que hemos descrito limita que afloren nutrientes del fondo. Los ríos, aunque algunos son grandes, no traen tantos nutrientes como en otras cuencas oceánicas. Y tiene una peculiaridad química, una proporción muy alta de nitrógeno respecto al fósforo. El ratio NP es mayor de 24, cuando lo normal en los océanos es 16. ¿Y eso qué implica? Que el fósforo es el nutriente superlimitante. Es como tener mucha harina, nitrógeno, pero muy poca levadura, fósforo. Esto favorece a organismos muy pequeños, como el picofitoplancton y las bacterias, que son muy eficientes usando ese poquito fósforo que hay. Entendido. O sea, muchas especies adaptadas a vivir con poco. Y la mayoría de ellas vinieron del Atlántico después de la crisis salina, ¿no? Porque aquello debió arrasar con todo. Sí, la crisis salina fue un evento de extinción masiva en el Mediterráneo. La vida marina actual es, en su inmensa mayoría, de origen atlántico. Entró cuando se reabrió Gibraltar. Claro. Tenemos especies emblemáticas como la foca monje. Sí, que está en peligro crítico de extinción, lamentablemente. Y comentabas antes algo de las orcas. Hubo orcas residentes. Sí, hasta los años 80 había una pequeña población residente en el estrecho y aguas cercanas, pero se extinguieron. ¿Por qué? La causa más probable es la contaminación por PCBs. PCBs. Bifenilos policlorados. Son unos compuestos químicos industriales muy tóxicos y que no se degradan fácilmente. Se acumulan en la grasa de los animales, subiendo por la cadena alimentaria. Y afectan más a los depredadores tope, como las orcas. Exactamente. Afectan a su sistema inmune, a la reproducción. Es un ejemplo tristísimo de cómo la contaminación invisible puede acabar con poblaciones enteras. Uf. Y eso nos lleva directamente a los desafíos ambientales, que en el Mediterráneo parecen enormes. Lo son. El Mediterráneo está bajo una presión brutal. La contaminación es uno de los grandes problemas. Se calcula que cada año se vierten unos 650 millones de toneladas de aguas residuales, muchas sin tratar adecuadamente. 650 millones de toneladas. Más los vertidos industriales, metales pesados como mercurio y plomo, fertilizantes agrícolas que llegan por los ríos y, por supuesto, los plásticos. La concentración de microplásticos es de las más altas del mundo. Es una sopa de plástico en algunas zonas. ¡Qué horror! Y a eso se suma el tráfico marítimo, que es bestial. Es una de las rutas marítimas más transitadas del planeta. Has mencionado el Canal de Suez. Bueno, pues cada día cruzan el Mediterráneo entre 250 y 300 petroleros. Transportan el 20% del petróleo mundial. El riesgo de derrames es constante, entonces. Constante. Aunque no siempre sean grandes catástrofes mediáticas, los pequeños y medianos derrames son frecuentes y suman mucho impacto. Y luego está el turismo, que da mucho dinero, pero Pero tiene un coste ambiental altísimo. La urbanización masiva de la costa destruye hábitats clave, provoca erosión, genera más residuos, más contaminación. Piensa en las playas donde anidan las tartugas marinas o los últimos rincones donde sobrevive la foca monje. Están muy amenazados. ¿y la pesca? ¿La situación es tan mala como se pinta a veces? Pues sí, las cifras son muy preocupantes. La Agencia Europea de Medio Ambiente dice que más del 65% de las poblaciones de peces evaluadas están sobreexplotadas, pescadas por encima de los límites biológicos seguros. ¿Más del 65%? Sí, eso significa que se pesca más de lo que las poblaciones pueden regenerar. Las capturas son cada vez de peces más pequeños, las especies de mayor valor y más longevas escasean. Es un problema gravísimo para la salud del ecosistema y para el futuro de la propia pesca. Otro tema recurrente. Las especies invasoras. Sí, ese es otro problemón, sobre todo las que vienen del Mar Rojo a través del Canal de Suez. Es la llamada migración lesepsiana, por Lesseps, el constructor del canal. Y son muchas. Cientos. Más del 70% de los crustáceos decápodos exóticos y 2/3 de los peces exóticos que han entrado en el Mediterráneo vienen por ahí. ¿Compiten con las especies nativas? A veces las desplazan, sobre todo en el Mediterráneo oriental, que es más cálido y parecido al Mar Rojo.
Exacto. Y la reciente ampliación del canal preocupa mucho a los biólogos, porque podría facilitar aún más esta invasión biológica. Además, el propio calentamiento del Mediterráneo está permitiendo que entren especies tropicales desde el Atlántico. El mar está cambiando. Y el cambio climático, además de calentar el agua, sube el nivel del mar. Efectivamente. Las proyecciones indican subidas significativas para finales de siglo. Esto es una amenaza directa para zonas costeras bajas muy pobladas. Como el delta Nilo que mencionabas. Sí, se habla de que una subida de solo 30 centímetros podría desplazar a 500.000 de egipcios, o zonas de Malta, Venecia, el delta del Ebro aquí. Además, la subida del nivel del mar provoca que el agua salada penetre en los acuíferos costeros, contaminando reservas de agua dulce vitales. Es un efecto dominó. Y no podemos olvidar que es una zona sísmicamente activa, terremotos, volcanes. Claro, la geología sigue activa. El riesgo de terremotos, como el que provocó el tsunami de Messina en 1908 con más de 120.000 muertos, es real. Y tenemos volcanes activos como el Vesubio, el Etna, Stromboli, forman parte del paisaje y del riesgo mediterráneo. Bien, pues haciendo un poco de recapitulación. Tenemos un mar casi cerrado, una geografía única que ha modelado la historia de Occidente, una geología espectacular, con eventos cataclísmicos y una recuperación asombrosa, una ecología muy particular, adaptada a la escasez, pero increíblemente diversa, y que ahora mismo se revela muy, muy frágil. Y sobrevolando todo esto, una presión humana descomunal. Contaminación, sobreexplotación, cambio climático. Un laboratorio, un microcosmos donde se concentran muchos de los grandes desafíos globales, pero en una cuenca relativamente pequeña y densamente poblada. Los romanos lo llamaron Mare Nostrum, un mar que unía, que era el centro de su mundo. Viendo todos estos problemas que son compartidos por todos los países ribereños, la contaminación no entiende de fronteras, ni el cambio climático, ni la gestión de la pesca, ni las migraciones. Uno se pregunta si podría surgir un nuevo sentido de mar nuestro. Un mar nuestro, pero en clave de responsabilidad compartida. Exacto. Una responsabilidad colectiva para afrontar estos desafíos comunes. ¿Seremos capaces de encontrar ese equilibrio entre los usos humanos, la economía y la necesidad urgente de proteger este patrimonio natural y cultural que es único? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo equilibrar nuestra dependencia y nuestro impacto sobre este mar con la obligación de conservarlo para el futuro? Esa es, yo creo, la cuestión fundamental que queda abierta. Encontrar ese equilibrio es quizá el mayor reto para todos los pueblos del Mediterráneo en este siglo XXI. ¿Podremos colaborar para asegurar su futuro o seguiremos por el camino de los intereses particulares y la inacción hasta que sea demasiado tarde? Es algo sobre lo que pensar. Una reflexión muy necesaria para cerrar esta inmersión en el complejo, fascinante y también amenazado mar Mediterráneo. Gracias por acompañarnos.